gracias. Hermanos, hoy culminamos nuestro estudio del libro de Esther. Y después ya de más de 30 semanas en las que hemos querido entrenarnos un poquito en observar y ver bien al que es invisible, el Dios invisible, pero que se manifiesta de manera muy clara. Es un entrenamiento visual, teológico, circunstancial, porque hermanos, a través del libro de Esther hemos observado que aunque su nombre no se mencione, sus acciones son tan claras, tan evidentes, que ningún creyente, un verdadero hijo de Dios, podría negar que es Dios actuando en cada una de estas partes. Y así debe ser nuestra vida también. Por eso este es un entrenamiento, observar a Dios en medio de las circunstancias como aquel que lleva a cabo todo soberanamente. Hoy lo culminamos con el capítulo 10, y este capítulo 10 de llamado el epílogo. Es un epílogo. Un epílogo, hermanos, es la culminación de una obra, una terminación literaria. Y en ese epílogo, en los epílogos se da un resumen, se sobresalta o se resalta lo importante y se llegan a conclusiones finales. Bueno, aquí estamos llegando al capítulo 10 de Esther en este epílogo. Y el epílogo lo anuncio así o lo editado de esta manera. Mardoqueo, ejemplo de la providencia soberana de Dios para preservar la esperanza mesiánica, que es Cristo. Este es el epílogo del libro de Esther. Esta es la conclusión. Mardoqueo es el ejemplo de la providencia soberana de Dios, lo que Dios ha preparado, cuidado y ordenado para que a través de la historia de este hombre, Mardoqueo, se preserve la esperanza mesiánica. Lo que los judíos esperaban, un libertador, un Mesías, un Salvador. Así que hemos estado terminando nuestro estudio del libro de Esther y ha sido maravilloso ver cómo en este libro se relata una historia que comprende entre unos 10 a 12 años. Y en ella hemos visto la mano de Dios actuando y cumpliendo su plan. Le he titulado al estudio de todo este libro, que nos llevó 30 semanas, Viendo al invisible, el Dios invisible. Porque con ello estamos aludiendo que de manera muy explícita el nombre de Dios no aparece en este libro. No aparece. Aunque en cierta línea de judíos utiliza un sistema de interpretación donde dicen ellos que de una manera sistemática y mística, que ellos llaman la cábala, dicen que podemos encontrar el nombre de Dios escondidos en varios pasajes de este libro. La semana antepasada, hace 3 o 4 semanas, les había dejado de tarea leer esos versículos donde se sustentaban supuestamente los judíos que aquí aparecía el nombre de Dios. Me imagino que algunos intentaron hacerlo, buscaron, pero no lo hallaron. Y es que según los místicos, se necesita un ejercicio de acercamiento iluminado y místico para tener una conexión con las palabras codificadas y entendidas mediante un método de interpretación llamado la cábala. Es lo que dicen los judíos, ¿verdad? Si tú estás bien metido en eso y entrenado, cuando tú le vas a encontrar y te va a resaltar el nombre de Dios de esta manera. Ahora, aun cuando para nosotros el nombre de Dios no está visible en este libro, las acciones de Dios sí son bien perceptibles y bien entendidas. Y quizás esta es precisamente la línea argumental de todo el libro. Que podamos nosotros ver al Dios invisible mediante las acciones y no por algún ejercicio místico, sino por un proceso espiritual de observar la Escritura y a través de ello alimentarnos para nuestra madurez, donde cada vez más uno y cada uno de nosotros aprendemos a ver a Dios mediante la palabra del Señor
y luego traslaparla a nuestras circunstancias. Ahora, me gustaría preguntarles algo, hermanos, a todos ustedes. A medida que usted ha sido expuesto a la palabra de Dios en todos estos años, que usted ha aprendido del Señor a conocerlo más y que ha sido usted cada vez más y más un entendido de la soberanía de Dios y que creo que están convencidos de ello. Después de todo esto, ¿no le ha sido a usted más fácil ver a Dios como parte de su vida en cada circunstancia que le acontece? Hermanos, no se trata de cuántos años tienes en la iglesia, no. En la medida que usted ha sido enfrentado, confrontado, llevado siempre por la enseñanza de la palabra de Dios para reconocer la soberanía de Dios, ¿acaso no le ha sido a usted más fácil ver a Dios en todos los acontecimientos de su vida? Y en ese tiempo que usted ha visualizado más a Dios, quizás tiene que preguntarse, lo veo ahora más claramente que algunos años atrás, pero todavía más. ¿No le ha sido a usted más fácil descansar en medio de las circunstancias en la soberanía de Dios? Mucho más fácil, mucho más fácil. Pasamos de una actitud estoica donde decir, bueno, ni modo, ya me tocaba, y así será, a una alegría y un gozo de decir, esto es Dios obrando, y aun cuando no le entiendo y estoy sufriendo, hay un propósito mayor en todo esto. Y en ello descansamos. Descansamos así. Cuando conocemos la soberanía de Dios, no como un concepto, sino que paso, historia tras historia, paso tras paso, vamos viendo cómo cada circunstancia, cada momento, la Biblia nos da, nos golpea una y otra vez al corazón y a la mente con la soberanía, con su poder soberano. Ahora déjenme decirles otro de los propósitos de este libro, hermanos, que son paralelos a este libro de conducirnos a través de todo este pasaje sin ver a Dios en el nombre, pero sí actuando. Ese yo diría que es el argumento, la línea argumental más importante de todo este pasaje, de todo este libro. Pero déjenme decirles otro propósito de este libro. El libro de Esther está escrito dentro de un periodo de la historia de Israel en la cual ellos estaban regresando de su exilio, estaban reconstruyendo la nación. Dios había levantado a Daniel, a Nehemías y a Esdras para poderle dar continuidad al plan de redención, y en eso también estaban implicados precisamente Esther y Mardoqueo. Ellos están insertados en lo que se llama precisamente la historia de la redención. Y déjenme puntualizar un poco más sobre lo que he mencionado ya algunas veces respecto a este libro. He mencionado que la figura humana más prominente en este libro no es Esther. La figura prominente humana más importante en este libro es en realidad de lo que trata la historia de todo este libro, aun cuando el nombre de Esther está en el libro, no se trata de la historia de Esther, sino de Mardoqueo. Mardoqueo. Y de cómo Dios lo usó para continuar con ese plan redentor. Y de esto trata este capítulo 10. El capítulo 10 es un epílogo. Un epílogo, como he mencionado, es la parte final de la historia, que nos sirve de conclusión para destacar el propósito de la historia y pone de relieve lo importante de esa historia. Ustedes van a notar esto en los 3 versículos del capítulo 10 que compone este capítulo final, llamado, o que lo llamo yo así, epílogo de la historia. Van a notar que el propósito es establecer que la historia no es de Esther, sino de Mardoqueo. Ahora, sé que algunas mujeres buenas cristianas no van a estar de acuerdo conmigo, porque piensan que con esta declaración estoy tratando de quitarle algo de protagonismo al género femenino. De ninguna manera. Y algunos pensarán que para ellas debería tener una de las mujeres más prominentes de la Biblia, por lo menos, ser reconocida dentro de toda la historia de la redención. Pero no trato de hacer eso. Y quizás algunas hasta me lleguen a acusar de machista. Pero no se trata de esto, hermanos. Incluso, si el libro llevara el nombre de otro personaje prominente en la historia,
tampoco podría quitarle la línea de desarrollo de la historia sobre la que se va desenvolviendo y que nos lleva a establecer que Mardoqueo es parte de ese plan de la redención del Señor para la continuidad del plan perfecto de Dios. No olviden, hermanos, que el propósito gira alrededor de manifestar a Dios invisible, hacerlo visible con sus acciones. Pero el medio o el vehículo por el cual Dios hace esto se llama Mardoqueo. Déjenme les pruebo por qué digo todo esto. ¿Tiene un poquito de calor, hermanos? La mayoría, ¿verdad? Yo creo que sí tiene un poquitito. Uno que otro no, pero la mayoría sí los veo que están batallando un poquito, echándose aire, y así que ponemos un poquito bajo para que no tengan frío otros, ¿verdad? Tantito nada más. Déjenme les digo, hermanos, cuál es la razón por la cual Mardoqueo es llamado así, o yo lo pongo como el protagonista humano de esta historia. Primero, el nombre de Mardoqueo en este libro aparece 57 veces. El de Esther aparece 56 veces y el de Asuero aparece 30 veces. Así que la primera conclusión es que la historia gira alrededor de estos tres personajes: Mardoqueo, Esther y Asuero. Pero cuando vemos qué es lo que desencadena la historia de este libro, nos damos cuenta que gira alrededor de un plan para matar a los judíos y que se debe precisamente a la actitud de Mardoqueo que provocó a Amán. Toda la historia va a girar alrededor de liberar al pueblo de Israel de morir, pero todo lo provocó la actitud de Mardoqueo para con Amán. Ustedes dirán, bueno, entonces él es el culpable de toda esta historia. No, no es el culpable, pero él desencadena este punto. A este respecto, Esther, por ejemplo, nunca es llamada judía, aunque se dio a conocer así después con el rey. Pero el pueblo ni la gente del reino la conocían así. Pero a Mardoqueo desde el principio, su nombre siempre se asociaba con su origen. Se le dice siempre Mardoqueo el judío. Así le he llamado siempre, Mardoqueo el judío. Ahora, Mardoqueo crió a Esther, le aconsejó cómo moverse dentro del reino para ser elegida reina. Convenció e influyó a Esther para que fuera con el rey para interceder por los judíos cuando ella temía el ir. Mardoqueo descubre el complot contra el rey. Mardoqueo hace una manifestación pública en contra de las acciones de Amán. Enfrentó a Amán y nunca se arrodilló delante de él. Fue proclamado por el mismo Amán como el hombre reconocido por el rey. Tomó el lugar de Amán posteriormente, dirigió la defensa de los judíos en Susa, proclamó el edicto de la fiesta de Purim y por último termina el libro con un epílogo o comentario final de la historia que lo hace a él precisamente el personaje principal de la historia. Leámoslo, capítulo 10, por favor, hermano. Capítulo 10. ¿Lo tienen? Leamos esos 3 versículos, cuyo propósito es mencionar quién es el personaje humano importante de la historia. Leamos, dice: el rey Asuero impuso tributo sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Así que este capítulo 10 como epílogo pone a Mardoqueo como la conclusión final de toda esta historia. En el versículo 1 se da un reconocimiento de la grandeza del rey debido a que fue precisamente en el reino de Asuero donde se desarrolla toda la historia y también fue parte instrumental de la salvación de los judíos del exterminio. Pero en los versículos 2 y 3 se da un resumen de la posición y del carácter del protagonista humano de esta historia. ¿Quién es? Por supuesto, Mardoqueo.
Ahora, quiero decir, hermanos, que uno podría ver el argumento de esta historia de acuerdo al prejuicio por los antecedentes que uno pueda tener en educación, entorno y en la parte donde nos movemos. Uno podría ver la historia desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, escuché o leí más bien de un predicador que decía, digamos que usted es un dispensacionalista. Ahora yo añado a esa idea que también tiene una fuerte influencia de sionismo. Un dispensacionalista sionista. Digamos que usted es un dispensacionalista sionista. Y al leer el libro de Esther, usted va a decir, veo personas judías. Así que la historia se trata de Israel. Es sobre la nación de Israel. Se trata de su derecho a volverse una nación y ser protegido por sus enemigos. Su perspectiva entonces será de este libro, tanto política como profética, conectando esta historia con los últimos tiempos y su derecho a ser una nación como todas las demás. Usted verá el libro de Esther entonces como algo en el cumplimiento y relación con lo que está pasando hoy día. Ahora, si usted lee desde una perspectiva, y algunos podrían hacerlo y lo hacen, de hecho lo hay, si usted lee de una perspectiva feminista, al leer el libro, va a decir, aquí hay una mujer. Se trata entonces la historia de una mujer que llegó a ser un líder, una poderosa gobernante que Dios utilizó. Se trata entonces este libro de una perspectiva divina de la liberación femenina, de la emancipación y el empoderamiento de la mujer. Y así lo verán algunos cristianos bajo esta perspectiva. Ahora, si usted es una persona libertaria, va a decir, la historia trata del derecho a la justicia de todos los oprimidos y de que se salve el que mayor poder tenga y mejores condiciones. Ahora algunos abordarán el libro con el mismo moralismo anticuado de siempre y dirán, bueno, la historia trata de gente buena, gente mala. Al final, la gente mala siempre pierde. Y la gran mayoría de cristianos o iglesias van a leer desde una perspectiva antropocéntrica. ¿Qué van a hacer? Van a leer este libro diciendo, bien, aquí se trata de Mardoqueo, de las capacidades de su sabiduría, de cómo podríamos nosotros imitar a Mardoqueo de tal manera que podamos hacer lo mismo que él hizo y de esta manera cumplir los planes de Dios. Pero hermanos, yo quiero que aun cuando el epílogo nos menciona a Mardoqueo, quiero que cambiemos nuestra perspectiva y la veamos siempre teocéntrica. El personaje humano relevante aquí es Mardoqueo, pero no es Mardoqueo, hermanos. Es Dios actuando en Mardoqueo. Esa es la perspectiva correcta de nuestra propia vida. No soy yo, sino Cristo en mí. Si alguien en algún momento por tu actuar, por tu forma, por la manera en que tú te desarrollas, te reconoce y te dice y te da las gracias, siempre tendríamos que decir, no soy yo, es Cristo en mí, porque si me hubieses conocido antes de Cristo, no dirías lo mismo. Pero ahora en Cristo, Él ha transformado todo absolutamente. Ahora, todas esas perspectivas que uno podría encontrar en el libro y las puedes encontrar, será el valor que muchas personas encuentren en este libro y en cualquier otro si se observa de esta manera. Pero no debemos olvidar que la Biblia es el desarrollo de la historia de la redención y que en ella Dios se está revelando paso a paso en todas sus perfecciones, siempre, continuamente, para ser glorificado en ello. Pero hay un elemento que no debemos dejar de pasar cuando uno lee, estudia y medita las Escrituras. ¿Cuál es? Bueno, es este. Toda la Escritura nos dirige y nos guía y nos conduce siempre, siempre, toda historia, toda la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura siempre nos dirige, nos guía y nos conduce siempre a Cristo. Siempre a Cristo. Todo gira en torno a Jesús. Todas las historias de la Biblia, todas las liberaciones que existen en la Biblia de todos los pueblos, todas las promesas, todas las prefiguraciones, todas las tipologías,
Todos son un afluente que convergen en un imponente río de redención para la trama de la Biblia, la cual conduce siempre a Jesús. No hay tal cosa de una enseñanza de la escritura primaria para el matrimonio, ni para los hijos, ni para el varón, ni para las damas. Siempre es Cristo. Siempre. Y en la medida que nosotros conozcamos a Cristo, no habrá ningún problema para ningún hombre, ningún hijo, ninguna mujer, ningún matrimonio, el comportarse como Cristo. No tendríamos ni que recibir cierta consejería muy específica sobre ciertos asuntos. O no tendríamos que tomar una serie de enseñanzas acerca del matrimonio o del portarse varonilmente, porque si conocemos a Jesús bien y Él es nuestro modelo, seguiremos entonces el ejemplo de Jesús. Algunos dirán que entonces, si esto es verdad, que todo conduce a Jesús, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde viene que todo conduce a Jesús? Bueno, si todo conduce a Jesús, si todo conduce a Cristo, entonces mi aseveración proviene de Cristo mismo. Él mismo lo dijo. Déjenme les hago una pregunta, hermanos. ¿Quién es el mejor maestro de la Biblia que ustedes hayan conocido? Ahora, no lo digan meramente porque lo dicen así, pero creo que el mejor maestro de la Biblia que puede y ha vivido hasta ahora es Jesús. Usted tendría, hermanos, que ver cada vez que Jesús hablaba acerca de la ley, cómo utilizaba la escritura y le daba una dimensión que los judíos y los rabinos se quedaban impresionados. Es más, desde que era pequeño, ¿se acuerdan? Frente a los rabinos, los sacerdotes, todos ellos, cuando escuchaban, estaban extasiados de escuchar a Jesús. La gente misma se asombraba de sus enseñanzas. Nunca habían escuchado cómo la palabra de Dios, cómo el Antiguo Testamento era aplicado de manera tan real, correcta y adecuada, hermenéuticamente, exegéticamente, teológicamente, a las vidas de las personas, de tal manera que aquello que parecía solamente algo lejano y abstracto se convertía en una realidad en la vida que transformaba el corazón de las personas. Y eso es lo que hace precisamente la palabra de Dios. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Es la palabra de Dios la misma que transforma el corazón. Ahora, si esa palabra viene directamente de Jesús, dichosos aquellos que escucharon directamente la enseñanza de Jesús. Si algo quisiera en la vida, sería eso. He sido bendecido con muchos maestros en mi vida. Pero si algo quisiera en mi vida, siempre, hermanos, es escuchar directamente a Jesús y poder preguntarle, y entonces, ¿y esto, Señor? ¿Y aquello, Señor? ¿No les gustaría a ustedes? Hermanos, Cristo Jesús es llamado rabino, que significa maestro. Y Cristo dijo respecto de esto, Mateo 5, 17 y 18, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que... Ahora, por favor entienda esto, hermanos. Cuando Cristo dice esto, no he venido para abrogar, sino para cumplir. No se refiere, voy a cumplir, que la ley dice, guarda el sábado, guardaré el sábado. Que la ley dice, honra a tu padre y a tu madre, voy a honrar a mi padre y a mi madre. No, no está hablando de los mandamientos que va a cumplir. No he venido a abrogar la ley, sino para cumplir. Es decir, en mí se cumple toda la ley, está diciendo Cristo. Es en Él que se cumple la ley. Yo vine para que la ley fuese cumplida en mí. Él es el propósito de la ley. Así que si Cristo vino a cumplir la ley y los profetas, quiere decir que para Él fue hecho el cumplimiento de todo eso. Lo hace Jesús, Él es el centro, Él es el propósito de todo lo escrito. Todo el Antiguo Testamento nos conduce siempre a Cristo, y cuando llegamos y llega Cristo, todo se cumplió en Él. Ahora, Jesús discute con unos líderes religiosos que son gente erudita, educados y muy inteligentes, y les dice, en Juan 5, 39, 40, les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí.
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Agrega Cristo que ellos no solamente no creen en Él, sino que no aceptan que la Biblia hable de Él, de Cristo. Es como si estuvieran diciéndole a Cristo, Cristo, todo lo que, Jesús, todo lo que tú dices, no es bíblico. Lo que tú hablas no es bíblico. Pero Cristo le dice en los versículos 45 y 47, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeses a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ahora, después de la muerte de Cristo y su resurrección, Jesús dio dos enseñanzas bíblicas a este respecto. En Lucas 24:27 dice, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, por toda la escritura les declaraba, ¿estaba aquí incluido el libro de Esther? Hermanos, ¿está incluido el libro de Esther? Sí, por supuesto, desde toda la escritura lo que de él decían. Y me hubiera gustado escuchar a Jesús decir, Señor, ¿cómo estás tú aquí expresado en el libro de Esther? ¿En dónde estás tú, Señor? Porque está declarando lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todo lo que dicen de mí es esto, esto, esto. Y cuando llegas a Esther, ¿cómo? ¿Cómo el libro de Esther? ¿Cómo Jesús usó el libro de Esther para decir esto? Habla de mí. Así que Jesús dijo que toda la Biblia se trata de él. Toda. La segunda enseñanza a este respecto la dio en Lucas 24, 44 y 45. Dijo, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Claro, hermano, que cuando usted va a la Biblia puede encontrar alguna enseñanza secundaria. Claro, usted puede encontrar enseñanzas secundarias en la Biblia, que no son la principal enseñanza. Pero la principal enseñanza cuando usted va a Cristo dijo, cuando tú vayas a leer la Biblia, encuentra, observa, ve, estudia, que todo te conduce a Cristo. Y cuando tú haces eso, estás siguiendo un camino teológico que va a transformar tu mente. Vas a ver a Jesús siendo profetizado, guiado, y cuando lo encuentras y tú lo ves y eres iluminado por la Escritura, no bajo un ejercicio místico, sino bajo la Escritura y la iluminación del Espíritu Santo, cuando llegas a esto y observas y ves esos libros y de pronto te apuntan a Jesús, te vas a sentir satisfecho, lleno, gozoso, alegre del estudio de la palabra de Dios. Pruébalo, hazlo. Claro, como he dicho, en el proceso encontrarás enseñanzas secundarias, como, y que a algunos hijos no les gusta, cuando dice la palabra de Dios, no detengas la vara a tu hijo, porque si lo corriges, no morirá. Y corrígelo desde temprano. Y a algunos hijos no les gusta eso, ¿verdad? Desde tempranito, y no si quieres decir de las 6 de la mañana, 6 de la mañana, no. Desde temprano, desde que son niños. Esas son enseñanzas secundarias buenas para nuestra vida, ciertamente, ¿no, hermanos? Buenas, pero ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque principal. El enfoque principal es Cristo. Cristo. Todo habla de Cristo. Ahora, déjenme decirles, ¿cómo creo, hermanos? ¿Cómo creo que el libro de Esther habla de Cristo? Según Cristo mismo, todo habla de él. Y Esther también. ¿Cómo creo que el libro de Esther habla de Cristo? Bueno, creo que lo habla precisamente a través de Mardoqueo. Mardoqueo, como un símbolo que prefigura la obra de Cristo. Creo que ahí está el Señor Jesucristo o Mardoqueo apuntando a Cristo. Su propia vida es un símbolo que prefigura la obra de Cristo. Por eso he puesto en el título, si lo quieres poner por favor, del título de la enseñanza, he puesto en el título que nuestro título es Mardoqueo, hermanos, que Mardoqueo es el ejemplo de la providencia soberana de Dios para preservar la esperanza mesiánica. Así que cuando Cristo decía que todo hablaba de él, yo pienso que la forma en la cual Dios habla a través de Esther para apuntar a Cristo es mediante Mardoqueo como un símbolo
de la figura que vendría de la obra de Cristo. Un símbolo es un objeto, un símbolo es una persona, un acontecimiento, una cosa, un nombre o un número, por ejemplo. Y todo eso apunta a un símbolo, a una verdad espiritual manifestada en un periodo particular de la historia de la redención. Así que bien Mardoqueo puede ser un símbolo, pero por otro lado también podríamos llamar a Mardoqueo o considerar a Mardoqueo una especie de tipo analógico, no un tipo verdadero. Porque como ya les enseñé anteriormente, hermanos, los tipos reales y verdaderos se presentan claramente en el Nuevo Testamento. Un tipo de Cristo, Moisés, es presentado en el Nuevo Testamento como tal. La roca presentada como tipo de Cristo como tal. La ley y la gracia contrastadas presentadas como tipos iguales. Y así hay muchos tipos que en el Nuevo Testamento se clarifican y son tipos reales. Pero Mardoqueo no es un tipo real porque no se menciona en el Nuevo Testamento como tal, pero sí puede ser considerado un tipo analógico, es decir, comparativo. Un tipo es un objeto, persona o evento que sirve como una especie de sombra o anticipo del Antiguo Testamento, cuya realidad se va a cumplir en el Nuevo Testamento revelado. Y así encontramos precisamente que la obra que hizo Mardoqueo en toda esta historia y que concluye con el epílogo, precisamente es la obra que iba a ser el Mesías en el Nuevo Testamento. Y por la actuación de Mardoqueo, como un intercesor y un libertador de su pueblo, el papel que en la historia redentora está anticipando la esperanza del Mesías. También el hecho de que Mardoqueo es exaltado después de haber sido humillado terriblemente, siguiendo el patrón establecido para Cristo, como el siervo exaltado, que se refiere a Cristo en Filipenses 2, 8 y 9, que dice respecto a este asunto: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. La exaltación de Mardoqueo también trajo paz y bienestar a su pueblo. La frase final del capítulo 10 dice: y habló paz para su pueblo. Y aquí algo muy importante, hermanos. Si Mardoqueo es un tipo analógico de la obra que él hizo respecto de Cristo, entonces aquí encuentro que al final del capítulo dice: habló paz para su pueblo. Habló, es decir, paz para su pueblo significa que hizo la paz del pueblo judío con el pueblo gentil donde estaban ellos metidos ahí. ¿Se acuerdan? Todos lo iban a matar. El día de Purim, el día de Pur, de la suerte, todo mundo en todas partes se iba a levantar contra los judíos y todos estaban listos, todos estaban preparados para matarlos, para aniquilarlos. Pero luego Dios transformó y cambió todo eso de tal manera que al final de todo esto, Mardoqueo se levanta como una figura prominente, respetada, y habla paz para su pueblo entre los judíos. Todos ahora querían ser, dice ahí, hasta judíos querían hacerse. Hasta se querían hacer judíos. Ahora, esta paz para su pueblo en el medio gentil es notable porque precisamente esto es lo que hizo Cristo con los judíos y los gentiles. Efesios 2, 14 al 16. Vean. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo ¿qué, hermanos? La paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Hizo paz entre judíos y gentiles para que Dios formara un solo cuerpo que se llama la iglesia. La iglesia. Así que, hermanos, todo esto ocurrió bajo la providencia soberana de Dios, mostrando que la salvación siempre es iniciativa divina, no humana, y que todo siempre apunta a Cristo, quien es la persona prominente de toda la historia humana. Y déjenme decirles en esta mañana a todos aquellos que ya sea que nos vean o están visitándonos en esta ocasión, decirles lo siguiente: que si hay algo necesario para tu vida e indispensable por encima de todas las cosas, lo único necesario y más importante para tu vida es Cristo. Es Cristo.
Es lo único más importante para tu vida. Lo necesario, lo indispensable. Puedes tener todo en este mundo, si no tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada, porque al final tu alma se perderá eternamente. Pero si tienes a Cristo, no importa lo que tú tengas en esta vida, seas poseído o desposeído de las cosas, no importa. Pero si tienes a Cristo, el final es lo que cuenta, porque Cristo te da la vida eterna. Así que todo apunta a Cristo. Y a Él siempre debe ser la gloria, la honra y la alabanza. En nuestras vidas, en todo lo que hacemos, en el servicio que llevamos a cabo, en nuestro diario vivir, que todo honre a Cristo, para que la gente vea a Cristo en nosotros. No somos nosotros, es Cristo en mí. Oremos. Padre, en esta mañana estamos muy agradecidos por permitirnos terminar un estudio más de tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos ver en el libro de Esther cómo tú actúas. Te alabamos, Dios, porque a través de todo el libro de Esther hemos observado tu mano poderosa, tu omnisciencia eterna, tu reinado pleno sobre todas las cosas. Y sobre todo, podemos concluir que todo apunta siempre a nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, te alabamos en este tiempo, en este momento. Pedimos que guardes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra vida, de tal forma y de tal manera que nuestro único propósito, mientras nos tengas aquí en la tierra, Señor, es tratar de imitar a Jesús paso a paso, que Él sea nuestro modelo perfecto, que vemos todos los días, a fin de que cuando salgamos, nos desarrollemos o hagamos las cosas, la gente vea a Cristo en nosotros y no a nosotros mismos. Ayúdanos a dejar de ser esos cristianos ignotos, desconocidos, que pasan desapercibidos. Ayúdanos, Padre, a dar testimonio real de Cristo con nuestras vidas. Una vida transformada y cambiada. Una vida, Señor, hecha nueva criatura, con condiciones nuevas y con perspectivas renovadas en Cristo Jesús. Te alabamos, Dios, te bendecimos y glorificamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por quien asimismo damos la gloria y la honra. Amén.